Buenos días, como le dice el título, pues todos estamos a la espera de una nueva propuesta estética en el cuento colombiano, y desde allí, en el título, podemos inferir que con esta cuentística sea una renovación en el cuento colombiano en confrontación con la narrativa que se está dando en ese momento, que era literatura de la violencia, una literatura bipartidista. Dice, Álvaro Cepeda Zamudio, con su cuentística Todos estamos a la espera, aparece en un momento crítico de la literatura colombiana. Me refiero a la narrativa de la década de los 50 con el fenómeno de la violencia. Esta narrativa, al estilo de novelas como El Día del Odio, 1952, de José Osorio Lizarazo, La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, 1960, y Viento seco de Daniel Caicedo, 1954, es una muestra de la temática de la violencia que aparece por estos años en la literatura. Notar bien. Algunos estudiosos de la novela La violencia en Colombia, como Gustavo Álvarez Gardiazabal, Gerardo Suárez Rondón, Lucila Inés Mena, Augusto Escobar y Manuel Antonio Arango, hacen referencia a novelas como Viento seco de Daniel Caicedo, El Día del Odio, José Osorio Lizarazo, La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, El 9 de abril de Pedro Gómez Corena, Quien dijo miedo de Jaime Sanín Echeverri, y Horizontes cerrados de Fernán Muñoz Jiménez, para dar ilustración de que la violencia ha sido el tema dominante de la novelística colombiana en las últimas décadas. Muchas de ellas, como Viento seco, El 9 de abril, Calle 10 y El Día del Odio, testimonian el hecho histórico del 9 de abril de 1948, en el cual fue asesinado el político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Por lo tanto, parecen evocar con su realismo regionalista las palabras que desde 1887 quedaron grabadas en nuestro himno nacional. La tierra se baña en sangre de héroes y seguimos en surco de dolores, que del Orinoco el cauce se colma de despojos y que de sangre y llanto un río se mira allí correr. En 1954 se abre el telón y se presenta en el escenario de las letras colombianas una nueva narrativa que marca una nueva visión de concebir el cuento a partir del ámbito de la ciudad. Eso es precisamente lo que me ocupo en las próximas líneas, mostrar que la cuentística de Cepeda Zamudio es una nueva narrativa, en tanto que es una literatura que muestra la renovación del lenguaje e introduce nuevas técnicas de contar, pues ya no es la linealidad en la narración de la historia, sino que se ofrece otras posibilidades, como es la alternancia y la visión multiforme en la narración o el manejo circular del cuento. Lo anterior constituye para la narrativa de la época unos nuevos modelos estéticos amparados en la narrativa de los escritores norteamericanos Pollard, Saroyan, Cowell, Dos Pasos y Hemingway. De esta manera, los nuevos modelos estéticos en la cuentística de Cepeda generan un choque con los modelos narrativos de la época. Al respecto, Alfonso Famayor dice, abro comillas, ¿acaso alguien considere pertinente que se hable aquí del ambiente norteamericano en que transcurren todos los cuentos del volumen y cómo ese ambiente se filtró en el autor sin deformar sensiblemente su psicología? 1978, página 75. Con base en lo anterior, Álvaro Cepeda Zamudio consolida una totalidad narrativa, la cual se entiende en el modo en que un personaje aparece en un cuento y luego desarrolla otra historia en un nuevo relato, lo que llamamos el horizonte estético, y en el ambiente de una taberna o de una calle congestionada, y sus personajes asumen un hálito de soledad como expresión de lo cotidiano de ese medio. De esta manera, el autor nos sitúa en una narrativa de la urbe, nos ambienta en un contexto netamente citadino que define una estética del espacio urbano y del tiempo. Tal como lo señalé antes sobre ese ambiente de renovación en la cuentística de Cepeda Zamudio, Daniel Samper Pizano, en su artículo Legado de Cepeda Zamudio, 3 vientos distintos, un solo huracán verdadero, publicado en la revista Huellas, hace alusión a los 3 caminos que marcaron su vocación literaria y periodística. Dice que Cepeda Zamudio, abro comillas, en la literatura creará una narrativa novedosa en sus temas urbanos y que habla un idioma con acentos derivados del montaje cinematográfico. 1988, página 121. En esta perspectiva, los cuentos de Cepeda son relatos que nos presentan historias de personajes propias del hombre de ciudad, con toda su existencia caracterizada por el agite de la urbe y por los diferentes problemas que a diario enfrenta. En Hoy decidí vestirme de payaso, Todos estamos a la espera y Tap Room son algunos de los cuentos donde el escritor nos presenta una narrativa con estas temáticas urbanas, las cuales representan lo que es el ambiente de la ciudad con todas sus situaciones problemáticas, la ciudad caótica,
o bien la ciudad de personajes anónimos. Sus cuentos son de personajes solitarios y en bares oscuros en donde se debate el sentido de la existencia y el miedo de asumir una realidad a partir de una cerveza o un disco. Por ejemplo, Hoy decidí vestirme de payaso es un cuento cifrado en la expresión de la ciudad y de una soledad que absorbe su existencia y lo asume en una vida monótona que desgasta al personaje y lo llena de ruido y desesperanza.